a continuar con la serie que estamos viendo, Aprendiendo a Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, y corresponde hoy el episodio cuando Jesús elige a los 12 apóstoles. Es importante el orden de los acontecimientos. Hoy les envié el volumen 2 del Tetraangelio. Alguien en un grupo, allí en el grupo de los misioneros, dijo: ¿qué es eso, Tetraangelio? ¿Con qué se oye? Alguien googleó, no existe. Esa es una palabra que no existe en Google ni en ningún lugar. Yo inventé esa palabra del tetragramaton. El tetragramaton son las 4 consonantes sagradas del nombre de Dios. Tetragramaton, 4 consonantes. Entonces pues, se me ocurrió ponerle tetraangelion o tetraangelion, que es los 4 evangelios juntos, ¿no? Y pues bueno, es algo que pues vengo haciendo desde hace muchos años. Empecé esto desde que estábamos en Lomas de Cocoyoc, hace más de 20 años. Me ha tomado tiempo, no le he dado todo el tiempo diario. Ahora sí quiero acabarlo bien, pero es leer los evangelios entrelazando las palabras, combinando las palabras para tener una comprensión plena, para pues poder tener un entendimiento más claro. Sabemos lo que debemos hacer, como nos acaba de pues compartir Chris, siempre lo sabemos, pero cuando estamos convencidos de eso, es más fácil poder tomar la decisión correcta. Entonces, y es importante, pues también el orden de los acontecimientos. El volumen es desde la introducción y el nacimiento de Cristo hasta los 6 meses antes de la primera Pascua, que se menciona en los evangelios, que se conoce como la preparación. El volumen 2, que es el que les mandé hoy, es el año de popularidad. Y viene todo allí, viene sin capítulos, sin versículos, viene, o sea, qué bueno que hay capítulos y que hay versículos, ¿verdad? Pero a veces eso nos estorba para tener un entendimiento más amplio. Entonces así, pues podemos tener de una sola, tener claro cuál es el orden, y sobre todo cuando habla Cristo, porque a veces pasa de un capítulo para otro y es una conversación que empezó en el capítulo anterior. Entonces es interesante estudiar la Biblia así, los evangelios, pues, sobre todo, y ese es el Tetraangelio. Voy a patentar ese nombre antes de que alguien se lo piratee y quiera hacer negocio con eso, ¿verdad? Porque tiene que ser gratis. Entonces aquí viene todo el año de popularidad. Notábamos la semana pasada que en el orden de los acontecimientos, cada vez que él sana multitudes o hace un despliegue de pues poder, llama, ¿no? Está asociado con el llamado, está asociado con, con los discípulos. Es algo que es pues o sea, notable, lo que nos muestra que los milagros no son para los incrédulos, más bien los milagros son para nosotros, para formarnos. Aquí, cuando hace el segundo llamado, después sana a multitudes. En el tercer llamado, vuelve a sanar multitudes otra vez, y en el año de la oposición, sana a multitudes otra vez,
y entonces hace el cuarto llamado. Esto lo podemos llamar como el cuarto llamado porque ya los había llamado 3 veces, solo que aquí ya toma una decisión de esos entre 100 y 500 que lo seguían a todos lados donde iba. Por donde iba Cristo iban entre 100 y 500, algunos eruditos aseguran que eran esos 500 iban todo el tiempo con él, otros dicen que eran nada más 120, como quiera que sea, durante el primero y el segundo año lo seguían cientos. En el tercer año, él tuvo que esconderse porque ahora sí lo estaban persiguiendo con todo, es el año de la persecución. Entonces, aquí viene cuando él elige a los 12 apóstoles y voy a dar lectura a el pasaje completo combinando Marcos 3 del 7 al 12, Mateo, perdón, espérame tantito, ahí está ya. Se había desconectado el audio. Ya está. Lucas 6 del 12 al 16. Entonces, leo todo junto. Y dice la palabra de Dios así. Repito, lo más importante es la palabra de Cristo. En aquellos días él fue y subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y entonces, cuando era de día, llamó a sus discípulos, a los que él quiso, y vinieron a él, y escogió y estableció a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, a quien también puso por sobrenombre y llamó Pedro. Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Felipe y Bartolomé, Mateo el publicano, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el cananista llamado Celote, Judas Leveo por sobrenombre Tadeo, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, el que también le entregó. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a leer por separado ahora. Vamos con Mateo 10 del 1 al 4 y es nuestro hermano Cándido quien nos va a hacer favor. Adelante, Cándido. Los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Y bueno, vamos ahora a leer Marcos 3 del 13 al 19. Si lo tienes por ahí, Víctor Treviño. ¿Marcos qué? Marcos 3 del 13 al 19. Marcos 3 del 13 al 19. Okay. Dice la palabra de Dios. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa.
Ok, y si nos puedes apoyar, Hilario, con Lucas 6 del 12 al 16. Lucas 6 del 12 al 16. No te oigo. Espérame. Déjame. Ya, activa tu micrófono. No, ya se desactivó otra vez. Ahí está. Ahí está ya. A ver. No, no te oyes. Entonces, Joel, si andas por ahí. Joel Herrera, ahí está. Adelante. Sale. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, mira la importancia de estudiar los evangelios juntos, ¿sí? Exactamente este episodio, cuando él designa a los 12, cuando él escoge a los 12, sucede en el mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo en Mateo, en Marcos y en Lucas. Si nada más leemos Lucas, pues simplemente aquí pues dice que los llamó y les dio autoridad y vámonos, ¿no? Y los nombres y ya, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuando leemos en Marcos dice que subió al monte, no dice a qué, pero pues subió al monte y llamó así a los que él quiso, de los 100 o hasta 500 que lo seguían todo el tiempo, él se escondió y llamó a uno por uno, ¿no? Y otra vez repite para que tuviesen autoridad, pero cuando nos vamos a Lucas, si no tomamos en cuenta Lucas, nos quedamos incompletos de la revelación, porque aquí dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, toda una noche oró, subió a ese monte, pero estuvo orando toda la noche y dice que escogió a 12 de ellos. Y luego ya lo otro, pues es muy parecido con Mateo y con Marcos. Entonces, uniendo los tres relatos, encontramos que Marcos y Lucas añaden cosas que no están mostradas en Mateo. Dice aquí después, está refiriendo Marcos, después de lo que acababa de pasar, que era la sanidad de cientos, posiblemente miles, en aquellos días de oposición, que Jesús era el más impopular, que aún la gente no lo quería porque la multitud es muy voluble, ¿no? Cuando él resucita a Lázaro, pues la gente lo recibe con palmas, hosana, al hijo de David, pero tantito los líderes necesitaron nada más 3 días, los líderes, para malinfluenciar a la multitud y que al cuarto día, frente a Pilato, la misma multitud que lo recibió con palmas, ahora estuviera pidiendo que fuese crucificado. Las multitudes son influenciadas por los líderes y en estos tiempos no era la excepción. Entonces, los líderes tenían a la comunidad, a los pueblos enteros en contra de Cristo, pero Cristo, a pesar de que ya no lo querían, seguía sanándolos. Él, de veras que la compasión de Cristo no tiene límites. Es increíble cómo nuestro Señor Jesucristo
tiene misericordia aún de aquellos que no lo quieren, ¿no? Y él seguía haciendo pues milagros, aun cuando tenía, obviamente, sanaba a la gente y toda la gente decía, wow, este es el rey que estábamos esperando, pero tantito escuchaban a sus líderes y los malinfluenciaban otra vez. Por eso la importancia, por eso es que Cristo está haciendo esto, porque él sabe perfectamente que nosotros somos influenciables, fácilmente influenciables. Y si no somos formados, si no somos discipulados, vamos a andar de un lugar a otro, de una corriente a otra, vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso la usan todos los líderes políticos. Dice que subió al monte, Lucas aclara orar, y pasó la noche orando a Dios, nada más lo dice Lucas, y entonces, cuando era de día, aclara Lucas, la palabra que se repite en Mateo, Marcos y Lucas es llamó, y el nombre de cada uno. Nada se repite 3 veces más que llamó y el nombre de cada uno. Lucas aclara que son sus discípulos. Mateo nada más dice llamó a los discípulos y así, o llamó así a los que él quiso. Aquí estamos viendo que Marcos añade eso, y vinieron a él. Entonces los llamó de uno por uno y escogió, dice Lucas, y Marcos lo narra así, estableció a 12 de ellos, de los muchos que lo seguían, a los cuales también llamó apóstoles. Eso lo dice Lucas. Marcos dice esto, nada más Marcos. Lo dice también Mateo, pero de otro modo, para que estuviesen con él, eso nada más lo dice Marcos, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Luego dice los nombres de los 12 apóstoles son, y menciona todos los nombres, y luego dice hasta el último. Mateo refiere lo mismo que ya había dicho Marcos, pero de otro modo, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Marcos concluye, y vinieron a casa. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Muchas de las cosas que aprendemos en cada episodio de Cristo se repiten una y otra y otra y otra vez, aun cuando aplicándolo en específico a lo que se trata en el episodio. Lo primero que aprendemos es que la oración separa a los llamados de los escogidos. Dice, después en aquellos días él fue y subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús mismo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? Hay un factor, lo sabemos todos, que es pagar el precio, y ese precio se llama oración. No hay uno solo que tome en serio la oración, que sea descartado, que sea desechado por Cristo. Yo quiero ver acá que Cristo ya tenía 1 año y medio, casi 2 años, con los 100 o los 120 o los 500, y él estaba observándolos, 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 observándolos. Llamó una vez, llamó 2 veces, llamó 3 veces. Esta es la 4ª vez que los llama, pero lo hace después de pasar toda una noche orando. De acuerdo a lo que aprendemos a Cristo y hemos aprendido a Cristo en otros episodios de su vida, Jesús estaba observando quiénes de los discípulos estaban pagando el precio. Hay que distinguir de la elección para salvación y el ser escogidos para el ministerio. No es lo mismo ser escogidos para salvación que ser escogidos para el ministerio. El ser escogidos para salvación es algo gratis, no tienes que hacer nada. Lo único que tenemos que traer a Cristo son nuestros fracasos
y nuestras derrotas y nuestros pecados. No hay ningún requisito, no se nos pide nada. Ese es el evangelio de la gracia. Pero el evangelio es como una moneda, y la moneda tiene dos caras. Y por un lado está la cara de la gracia, pero por el otro lado está el evangelio del reino. El evangelio de la gracia es para los perdidos. El evangelio del reino es para los creyentes. El evangelio de gracia es para salvación. El evangelio del reino es para discipulado. Y en el discipulado, aquí sí hay condiciones y no es obligatorio. Dios no obliga a nadie. Por eso es que él dice, si alguno quiere venir a mí, o sea, si alguno quiere, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquí estamos viendo el evangelio de la gracia es por gracia, válgase la redundancia. El evangelio del reino es por obras. El evangelio de la gracia, Cristo lo hizo todo por ti y por mí. En el evangelio del reino, tú y yo lo tenemos que hacer todo. En el evangelio de la gracia, a Cristo le costó pagar el precio. En el evangelio del reino, a nosotros nos toca pagar el precio. Y yo puedo ver que Jesús vio en estos 12 hombres la disposición a pagar el precio. Todavía no habían entendido bien, todavía en el último día, cuando ya lo habían visto resucitado, cuando estaba a punto de irse volando al cielo, todavía no habían entendido a plenitud por qué había venido Cristo, y le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya que resucitaste, ¿vas a derrotar a los romanos y vas a establecer a Israel como cabeza de todas las naciones como está profetizado? Y les dijo, a ustedes no les toca saber acerca de eso. O sea, es posible que entre esos 100 y esos hasta 500 estaban allí porque querían ser parte del ejército del Mesías, porque había grafitis en ese tiempo, y uno de los grafitis más pintado en las paredes, porque eso de lo de que se pintan las paredes ha existido siempre, era el Mesías destruirá a los romanos. El Mesías destruirá a los romanos. Y ellos querían quitarse el yugo de Roma. Entonces, no todos entendieron bien. Por eso es que cuando los confronta con la realidad de comer su carne y beber su sangre, dice que desde entonces sus discípulos lo abandonaron y dejaron de andar con él. Ese es el versículo del anticristo, Juan 6:66, el 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, todos somos llamados a la salvación, pero no todos somos escogidos para el ministerio, para el servicio. Hay quienes son escogidos por los hombres o son establecidos por los hombres. Por eso Pablo siempre enfatizaba, yo soy apóstol no de hombres ni por hombre. Hay quienes asimismo se establecen o se pues denominan discípulos, y Jesús claramente hizo la diferencia entre verdaderos y falsos. Él dijo, si permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque hay falsos discípulos, o hay quienes dicen ser discípulos y no lo son. ¿Por qué? Porque no están pagando el precio. Aquí el que escoge no es el hombre, no es el pastor, no es una institución, no es un comité o una junta. El que escoge es Dios, y la medida es la oración. Si tú no estás dispuesto a orar, si tú no estás dispuesto a tomar la oración en serio, entonces déjame desilusionarte, tú no sirves para el ministerio. Hay un libro, se los voy a enviar dentro de un rato, ya les mandé uno, que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Fue escrito hace muchos años, y este hombre dice que
la causa por la que el avivamiento no llega es porque los líderes oran demasiado poco. Y él dice que un líder que ora menos de 2 horas diarias no sirve para nada. Todos los avivamientos, absolutamente todos, inician con hombres y mujeres comprometidos con la oración. Y si tú no tomas en serio la oración, pues puede ser que sí sirvas a Cristo, pero no es lo mismo que cuando lo sirves porque Él te ha escogido para que lo sirvas. Yo les quiero desafiar con esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza es desafiarte a que procures orar toda una noche. No es lo mismo hacer una velada. Velar en oración es diferente que orar toda una noche. Cuando tú velas en oración, pues haces actividades espirituales asociadas con, vemos una película, escuchamos algún testimonio, algún curso, cantamos, oramos, pero hay una combinación de cosas. Aquí es únicamente orar, y puedes orar por todo el mundo si tú quieres, pero es orar no por una necesidad, sino orar porque quieres que Dios te confirme que lo que estás haciendo es lo que debes hacer o no. Las decisiones más importantes de mi vida, yo las he tomado así, pasando toda una noche orando y a través de varios días de ayuno, porque uno no puede dejar al ahí se va las decisiones importantes, y las decisiones más importantes son lo que hago y dónde estoy. También con quién me voy a casar si es que no estás casado, es una de las decisiones más importantes de tu vida. Entonces, ¿cómo estás seguro si lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas y que Él no quiere que hagas otra cosa? La única manera de poder estar seguro de eso es cuando pasas toda una noche orando. Es la primera vez que yo pasé toda una noche orando a Dios. Yo había decidido irme a las montañas de la Sierra de Puebla, ir ranchería, por lado, llevando el evangelio así con la ropa que traía puesta, sin más, y alguien muy sabio me dijo, consúltalo con Dios. Me metí toda una noche orando y lo que Dios me dijo fue: honra a tus padres, termina tu carrera y sírveme allí en la escuela en donde estás. Lo hice, terminé la carrera con la certeza y la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando ya entregué el título a mis padres, pasé otra vez otra noche orando a Dios, buscando que me mostrara qué es lo que hago. Me voy a la sierra, ya estaba yendo a las cárceles en ese tiempo, y dos cosas me habló Dios, y no te habla esa noche. A veces tarda una semana, un mes o hasta meses para hablarte, pero tú siembras lo que te va a hablar Dios y va a ser tan claro que no va a haber lugar a dudas que fue Dios. No va a haber ni la más mínima sospecha que no fue Dios. Cuando te habla después de que pasas toda una noche orando a Dios, pero que no es algo fácil, no es algo que se logra. Cuando yo sé que tengo que hacer esto, sé que me va a tomar entre 1 y 3 meses lograr alcanzar la meta de orar 8 horas toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero vale la pena completamente. La segunda vez que lo hice, Dios me habló dos cosas. Una, que le sirviera toda mi vida en las cárceles, lo cual descartaba el irme a la sierra, que yo quería irme, y la otra, que yo trabajara en la profesión que yo tenía y que buscara trabajo. Entonces, como que no entendí, sí fue claro que fue Dios, pero pues yo dije, bueno, yo pensé que Dios quería que yo estuviera preso, y pues me resistí contra Dios, pero pues casi que le dije, bueno, pues si tú quieres que yo esté preso el resto de mi vida, está bien, pero ¿cómo le hago? Adentro pues no se puede trabajar, no hay empresas, pero ayunando más, orando más, pude escuchar con claridad
que era servirle a Dios hasta el último día de mi vida y en ese lapso trabajar y ganarme la vida. Y fue muy claro cuando me dijo, trabaja y gana tu sustento para que cuando lo dejes todo, nadie te pueda acusar de que te metiste al ministerio por hacerte rico, porque muchos se meten al ministerio por hacerse ricos, son de veras, son unos rateros, delincuentes con Biblia que extorsionan a la gente, que la manipulan y todo gira alrededor de sacarles lana. Muchos se meten a esto por eso y es muy triste. La tercera vez fue cuando pues me inquietó Dios, porque es Dios el que te inquieta. Yo espero que los inquiete hoy. Puede ser que tú digas, no, pues yo sí estoy seguro. Bueno, ya pasaste toda una noche orando. Sí, yo oré toda una noche, ayuné 5 días, 10 días, y yo sé que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Ah, perfecto, pero si no lo has hecho, tienes que asegurarte. ¿Por qué? Porque cuando Dios te muestra que eso es lo que Él quiere que tú hagas, entonces, wow, no importa si estás vendiendo hot dogs, si Dios, eso fue lo que te dijo, vas a ser el misionero más eficaz que cualquier otro, porque estás en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, me inquietó otra vez y pues ya me habían enviado como misionero para Chiapas. Yo oré, Dios me lo mostró, me fui, pero estando allá, pues resultó que el que me envió había caído y al que me enviaron ya después de un año, pues dijo, pues aquí ya no hay nada. Regreso al otro de Chiapas a Puebla y de Puebla a Chiapas, y el de Puebla me dice, pues aquí tampoco hay nada. Dije, ¿y ahora qué hago? Y me metí a orar toda una noche y a ayunar, y ya cuando iba como en el 12º o 13º día de ayuno, Dios me habló claritititito y me mandó para acá, para el DF. El último lugar de la tierra donde yo hubiese querido estar era el DF, porque yo me prometí a mí mismo que jamás viviría en el DF por el tráfico. Yo trabajé todo un año yendo nada más los días sábados, me pagaban casetas, hotel, todo me pagaban por nada más, pues trabajar 8 horas con un sueldo como gerente. Y cada vez que yo venía y que yo pues otra vez volvía, yo me juraba a mí mismo, jamás voy a vivir en esta ciudad, es el último lugar. Y cuando Dios me dijo, lo condicioné. O sea, yo dije que muy gallo, no, a donde me mandes. Y cuando me hice el DF, le dije, no, la verdad no quiero. Y si de verdad, fíjate, dudé que fue Dios que me estaba hablando. Y lo condicioné, y eso cuesta, después les voy a contar, sale muy caro, trae consecuencias muy, muy graves. Yo viví todas esas consecuencias por condicionar a Dios. Yo le pedí una señal a Dios de que Él era el que me había hablado. Yo sé que se molestó Dios, pero me dio la señal y las consecuencias vinieron. Ahora sí que me confirmó Dios que sí era Él, pero tuve que pagar las consecuencias de eso. Entonces, si Dios te habla y estás pues seguro que es Dios, pues obedécelo, ¿no? Entonces fue que me vine para acá, para el DF, y entonces junto con eso que me habló Dios, me dijo, deja todo y ahora sí, deja empleo, porque yo me vine para el DF con un muy buen trabajo y muy bien pagado, y yo creí que el resto de mi vida yo iba a trabajar y a servir en las cárceles por las tardes y los sábados y los domingos, pero que de lunes a viernes yo tenía que trabajar al menos 4 horas, trabajaba lo necesario para poder servir a Dios, estaba soltero, sin esposa y sin nada. Y de pronto Dios me recordó cuando yo recién me bauticé, yo tenía beca del 100% de la escuela y del hospedaje, pero dependía para pues comer de mi papá, que me mandaba desde Chiapas,
Y él me dijo que si yo me bautizaba, que me olvidara que tenía papá y que no me iba a mandar. Y efectivamente desde ahí no me volvió a dar absolutamente nada, pero yo estaba dependiendo de Dios y salí adelante. Y escuché a uno que pasó pues predicando por Puebla, que él dijo, yo dejé todo por el evangelio. Y yo dentro de mí oré y dije, Padre, ¿yo qué puedo dejar si no tengo nada? Lo único que tengo es una cobija con unas cuantas mudas. Pero después Dios me dio 3 trabajos, eran 4 horas diarias, 2 horas en un trabajo, 2 horas en otro en bancos, las 8 horas los días sábados con sueldo de 3 gerentes y empecé a ganar muchísimo dinero. Apoyaba la obra, sostenía el ministerio, me compré carro, me compré horno de microondas, refrigerador, me compré todo, pues tienes lana, tele grandota, todo empecé a comprar. Y de pronto, cuando paso esta noche orando, cuando le digo a Dios qué es lo que sigue, qué es lo que hago, me dice, y ahora sí, lo que querías, hazlo, deja todo, y me despojé absolutamente de todo, de todo. Y fue cuando Dios me dio pues Blanquita y no tenía nada para decidir, para confirmar que Blanquita sí era quien Dios tenía para mí. También pasé toda una noche, ayuné 21 días. Miren, este asunto es bien serio. Si tú tomas decisiones así a la ligera, por eso a veces nos pasan las cosas que nos pasan y por eso es que a veces estamos tan insatisfechos porque simplemente vamos por la vida ahí sin tomar la oración en serio. Lo que realmente separa a los llamados de los escogidos es la oración. Y es entonces que dejé todo y Dios me ha sostenido y no me ha hecho falta nada. No he tenido necesidad de mendigarle nada a nadie y Dios me ha dado y sé que mientras yo persevere en la oración, soy un escogido para el ministerio. En el momento en que yo descuido la oración, yo quedo descalificado para el ministerio. Entonces, de todo lo que estamos hablando aquí hoy, yo quiero desafiarte a que pases toda una noche orando a Dios, ayunes, te metas un ayuno, no sé, de 3, 5, 10 días, para que Dios te confirme si el lugar donde estás es donde debes estar y si lo que estás haciendo es lo que Él quiere que hagas. ¡Qué bendición! Porque yo quería irme a las montañas y quería estar predicando todo el día, que es lo que hago hoy. Pero Dios me dijo, no, estudie, termine su carrera, trabaje, demuéstrele a la gente que se puede valer por sí mismo, que se puede ganar el pan. Y cuando ya ni me lo esperaba, me dijo, ahora sí deja todo y ahora sí sírveme de lleno, y es algo que desde 1995 hago y Dios es fiel y ha sido fiel. Por eso, cuando tú te aseguras de esto, tú caminas confiado, sabiendo que estás en la perfecta voluntad de Dios. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Dios pondrá y entonces tendrás que pues aplicar otra vez lo mismo. Segunda cosa que aprendemos a Cristo, el propósito de la elección es ser enviados. Dice, y entonces cuando era de día, llamó, aquí está la palabra que se repite, es el cuarto llamado que les hace a sus discípulos. Nota cómo los toma como de su propiedad, porque siempre vamos a ser esclavos, siempre. Solamente que tenemos que escoger esclavo de quién vamos a ser, si del diablo o del mundo o de la carne o de Cristo. Dice que llamó a sí mismo los que él quiso. O sea, aquí ya está usando su voluntad porque ya conoció la voluntad del Padre. Y dice que vinieron a él. Ellos también ejercitaron su voluntad para venir a él.
y dice que escogió y estableció a 12 de ellos. Obviamente, escoger es porque comparas una cosa con otra. Cuando yo acompaño a Blanquita al súper, pues yo veo que con los jitomates, con los pepinos, con el aguacate, los toca. Yo no sé qué les toca, yo los voy igual todos, pero escoge así. Dice no digo, pero, o sea, yo los voy igualitos todos, ¿no? Cuando ella estuvo pues convaleciendo por las cesáreas, eso yo iba a hacer las compras y yo le hacía como que al iris, ¿no? O sea, por la pena de que había gente como para que vieran que yo sabía, pero la verdad, a mí se ven iguales todas, claro, ya ella me dijo, mira, el aguacate, si está aguado, ya no sirve, si está duro, ya, entonces, obvio, escoges comparándolo con otras cosas. ¿Qué es lo que hace que escojas un jitomate sobre otro? Ah, pues que este está más fresco, está más fuerte, no está, o sea, aguanta más el color, etcétera, y es mejor. ¿Qué es lo que ve Dios o cuál es la medida que Dios usa para escoger? La oración. ¿De verdad quieres ser escogido por Dios? Métete a orar en serio y de verdad, en serio te lo digo, cuando menos te des cuenta vas a estar involucrado en la obra, pero de lleno, porque Dios está buscando. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El que escoge es el Padre. Y dice que estableció a 12, o sea, los estableció, los fundó pues a 12 de ellos, porque eran muchos, no eran 12 que le seguían, por lo menos eran 100, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, la palabra apóstol era una palabra bastante conocida en este tiempo, porque el César tenía sus apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol no es un título eclesiástico ni es una palabra religiosa, es una palabra griega que fue acuñada y tomada por el imperio para los emisarios del César. Cuando el César emitía un edicto, llamaba a los apóstoles del imperio y les daba una copia de cada edicto a cada uno, y cada uno ya sabía qué provincia tenían que llevar ese edicto del rey. Y lo que un apóstol hacía era ir con ese pergamino, llegar a esa ciudad, reunir a las autoridades para que hicieran varias copias a mano. De eso revisaba que todas las copias fueran fidedignas, les ponía el sello del emperador y luego reunían a todo el pueblo en la plaza pública y allí les leía el edicto del emperador, que ya estaba pues pegado en las calles y en los lugares principales de la ciudad. Eso es lo que un apóstol hacía. Representaba al César, representaba al emperador, era como si el emperador estuviera allí y les leía, únicamente les leía lo que el emperador había decretado, el edicto que el emperador había dado. Y eso es todo lo que hacían. No había nada de ellos en ese edicto, no había nada original de ellos, no había nada propio, todo era lo que el emperador había dicho. Entonces lo que está diciendo aquí es, yo necesito escoger, necesito hombres de oración que paguen el precio, y a esos los voy a escoger para que me representen a mí y hablen mis palabras y den mi mensaje, no el mensaje de ellos. ¿Por qué tanta basura y tanta palabra de hombres hay en muchísimas prédicas y en muchísimos lados? ¿Por qué tantas doctrinas falsas? Porque surgen de hombres que no han sido enviados por Dios. En la primera iglesia empezaron a ir de una iglesia para otra diciendo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Se reunieron todos los apóstoles y los ancianos y el Espíritu Santo y dijeron, no, eso no, y mandaron una carta y dijeron esto, puesto que hay algunos
que los han inquietado y perturbado con palabra, a quienes nosotros no enviamos ni dimos orden. Por eso les escribimos esto, para que sepan lo que el Espíritu Santo dice. También Pablo a los de Éfeso les dice: de entre ustedes mismos se levantarán quienes extraviarán a las ovejas. También Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todos aquellos que van por su propia cuenta van causando desgracia por donde quiera que van. Pero los verdaderos apóstoles, los verdaderos enviados, no hablan de sí mismos, no hablan de lo que ellos creen o piensan, simplemente transmiten el mensaje que recibieron de su amo, porque ellos son esclavos. Y hay de aquel apóstol que alterara los edictos que recibía del rey, porque a veces en esos edictos salía perjudicada su familia o su pueblo, ¿no? Entonces, eso es un apóstol. Lo entendió bien Isaías cuando vio la gloria de Jesús, vio el trono de Dios y allí estaba el Padre, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo, porque Juan dice que Isaías vio la gloria de Cristo. Y entonces escuchó una voz desde el trono que dijo: ¿a quién enviaré? Pues el Padre es el que dice: ¿a quién enviaré? Porque el que envía es el Padre. ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando de el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías entonces dice las palabras célebres: heme aquí, envíame a mí. Dios necesita siervos que lo representen a él, no al sistema, no a la religión, no al cristianismo actual, a él, que seamos semejantes a él, que nuestro carácter sea como el de él, que vivamos como él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí es donde pues Jesús establece el propósito, ¿no? Establece cuál es el objetivo de la elección para el ministerio, que es que seamos enviados. Y puede ser que tú digas: no, pues es que yo no sé a quién a quién o a quiénes me ha enviado Dios. Pues ponte a orar, métete toda una noche orando, pregúntale a Dios: ¿a quién quieres que yo vaya? Y puede ser que lo primero que te diga es: empieza con tu esposa y con tus hijos, que los has descuidado. Y luego sigue con tus vecinos, y paulatinamente Dios nos va abriendo el campo. Puede ser que te diga: vete a Irak, o vete a la India, o vete a Rusia. El patrón es Dios, ¿sí? El propósito es ser enviados. Y de la oración surge eso. La tercera cosa que aprendemos a Cristo es que el principal ministerio, al ser enviados, es estar con él. Dice: para que estuviesen con él. Sí, enviarlos a predicar porque son apóstoles, pero si son apóstoles, no nada más llevan un mensaje escrito, porque nosotros somos la carta, nosotros somos la carta escrita. Dice: ustedes son cartas vivientes, ustedes no son cartas escritas con tinta en un papel, ustedes son cartas vivas y han sido escrito en sus corazones. Todo lo que somos y lo que hacemos le está dando un mensaje a la gente que nos rodea. ¿Y cómo podemos dar el mensaje correcto con nuestras vidas? Pues siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo somos transformados a la imagen de Cristo? Pues a través de estar con él, a través de orar, a través de pasar tiempo con Dios. El libro de los Proverbios claramente dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Los proverbios populares que han salido de eso es: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar se enseña.
con quien tú más convivas es como te vas a hacer. Por eso es que el esposo y la esposa, después de muchos años, llegan a parecerse el uno al otro. ¿Por qué? Porque la convivencia hace que adoptemos rasgos, carácter, incluso palabras o forma de ser el uno del otro. Entonces, si con quien más pasas tiempo es con Cristo, entonces vas a parecerte cada día más a Cristo. Cuando arrestaron a los apóstoles ahí en Hechos capítulo 4 y 5, dice que pues veían que eran hombres sin letras y del vulgo, que eran hombres pues ignorantes, que no tenían estudios, pero les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. ¿Te acuerdas de la criada que confrontó a Pedro? Le dijo, oye, tú eres de ellos, tu manera de hablar te descubre, o sea, tú no hablas como todos, tú eres diferente, tus actitudes son distintas. Por eso es que en Antioquía se llamó a los creyentes por primera vez cristianos. Cristiano no es una denominación, cristiano es parecido a Cristo, semejante a Cristo, un Cristo en chiquito. Hijo de tigre pintito, dicen, ¿no? O sea, los hijos se parecen a los padres. Mi hijo mayor es igualito a mí cuando yo estaba joven, o sea, yo fui guapo en algún tiempo, ¿no? Y cuando estaba más chico me decían, ay, es igualito a ti. Le digo, pues es que me preocuparía si no fuera igualito a mí, ¿no? O sea, no tiene de otra, ¿no? O sea, yo soy su papá. Jesús le dijo a los judíos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque ellos se jactaban, somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Dios, serían como Dios, me amarían. Entonces, antes que llevar la palabra de Dios a otros, tenemos que estar a solas con Él y practicar y desarrollar eso todos los días, porque eso es lo que nos da la semejanza a Cristo. Cuando Bernabé y Pablo estuvieron en Antioquía todo un año, nos muestra lo que hacían todos los días. Empezaron Bernabé y Pablo, pero después de ese año ya habían levantado a 3 líderes más con él. Y allí en Hechos capítulo 13 dice que estaban ministrando ellos al Señor. Fíjate, nuestro ministerio principal es estar con Jesús, pasar tiempo con Él, ministrarlo a Él. Y no era algo de 5 minutos o de 10 minutos. Los antropólogos han descubierto muchas cosas y entre ellas han encontrado muchos rollos llenos de nombres y más nombres y más nombres y más nombres y más nombres, listas interminables. No hay ahí ningún político han examinado, son simplemente nombres de gente común, pero de gente real. Y lo que últimamente se ha hallado es que eran listas de oración de alguien. Pablo le dijo tanto a los de Éfeso como a los de Colosas, yo oro por cada uno. Y fíjense, si eran 10,000, pues tenía que tener los 10,000 nombres anotados. Y él estaba ahí leyendo cada nombre, porque la oración agrada a Dios. Cuando estás con Cristo, pues tienes que estar unido. ¿Qué es lo que hace Cristo desde hace 2,000 años? ¿Cuál es el ministerio de Cristo desde hace 2,000 años? Interceder por ti y por mí. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Si vas a estar con Él, pues tienes que estar haciendo lo que Él hace, interceder, orar. Y dice allí que ministrando ellos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló. Y después de que el Espíritu Santo habló, ayunaron y oraron
y los despidieron y fueron enviados por el Espíritu Santo. Noten cómo están asociadas estas tres cosas. La oración produce que Dios te escoja para enviarte, principalmente para que estés con Él, que va a producir exactamente lo mismo, que sigas siendo escogido y que seas enviado. En una selección de fútbol escogen a los más habilidosos, pero si durante la concentración alguno de ellos es flojo y no quiere entrenar, pues lo mandan a la banca. Muchos cristianos están en la banca porque han dejado de pagar el precio. Por eso, repito, lo más importante de todo esto que estamos viendo es que debes tú confirmar en tu corazón y con Dios que estás en el lugar donde debes estar y estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. Qué bendición que lo puedas corroborar. Y si no, pues tienes que obedecer a Dios y hacer lo que Dios te mande. Ir a donde Él quiere que vayas y hacer lo que Él quiere que hagas. Porque ¿qué tal que de pronto dices, no, pues es que yo siento que estoy perdiendo el tiempo aquí con este negocio? ¿Y cómo sabes tú que no es Dios que te quiere en ese negocio? ¿O cómo sabes tú si Dios no quiere que ya dejes ese negocio y te dediques a la obra de lleno? Y siempre uno dice, bueno, ¿y de qué vivo? O sea, ¿y de qué voy a sostener a mi esposa y a mis hijos si yo dejo todo? Si Dios te lo manda, Él te va a sostener. Jaime lo decía siempre, si Dios te envía a hacer algo, lo último de lo que te debes preocupar es del dinero, porque si Él te envía, Él provee. A veces esa es una de las formas como uno se da cuenta si de verdad escuchaste la voz de Dios o no. Yo me he equivocado muchas veces por tomar decisiones apresuradas, ¿no? Por no tomarme el tiempo para orar y ayunar antes de tomar una decisión y he quedado avergonzado. ¿Por qué? Porque no he visto la provisión de Dios. Pero indefectiblemente, cada vez que he corroborado en oración y en ayuno con Dios lo que Él quiere que yo haga, lo que menos ha hecho falta es dinero. Y por eso no tenemos que andarle pidiendo a nadie dinero, ni mendigando, ni causando lástima, porque cuando tú sabes qué es lo que Dios te ha enviado a hacer, el dinero llega porque llega y es de lo que menos te tienes que preocupar. Entonces, ¿cómo sabes tú si lo que Dios quiere es que ya te dediques a la obra de Dios al 100? Pues métete a orar toda una noche, ayuna. No te lo va a decir al tercer día o al cuarto día, a veces tarda más, pero de que te va a hablar, te aseguro que así como le habló a Pablo y a Bernabé, te va a hablar, te lo va a confirmar por otros, y entonces no hay cosa más deliciosa que estar haciendo lo que Dios quiere que hagas, que estar en la perfecta voluntad de Dios, y para eso no tienes que pedirle consentimiento a nadie, porque el patrón está por encima de cualquiera. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús equipa a los que elige. Dice que llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12, dice, para que estuviesen con Él y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí está hablando el propósito, que estén conmigo, pero que tengan autoridad. Pero Mateo lo refiere de una manera distinta, que se parece, pero no es lo mismo. Porque una cosa es que tú estés destinado a llegar a hacer algo y otra cosa es que tú lo llegues a hacer. Por ejemplo, todos los que se inscriben en la facultad de medicina o de se llama leyes,
pues están destinados a ser doctores o abogados, ¿no? O sea, para eso están allí para que lleguen a ser doctores o para que lleguen a ser abogados o la carrera que estés estudiando. El hecho de estar inscrito en una escuela no te hace llegar al final, tienes que pasar por todo el proceso. Aquí Hilario lo sabe perfectamente bien, que no es de un día para otro, ni es porque le caíste bien a alguien, tienen que pasar años y tienes que pagar el precio hasta que ya te gradúas y el examen profesional y pagas y todo, y ya te dan el título y ahora sí, ya soy abogado, ya soy médico, ya soy esto, ya soy el otro. Entonces, si bien el propósito es que tengamos la autoridad, el que la certifica es Cristo. Y el mismo que los prepara es el mismo que los autoriza. Por eso es que en Mateo dice que les dio autoridad. Ya tenían casi 2 años con él, casi 2 años, 1 año y 8 meses, 1 año y 10 meses, de acuerdo pues a la cronología. Ya los había examinado bien, ya ellos estaban allí para que tuviesen autoridad, y como ya habían pasado las pruebas y estaban pagando el precio, entonces les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Puede ser que de pronto digas, oye, pero que no todos tenemos la autoridad. Es muy diferente tener la autoridad para hacer algo que hacer algo. Marcos 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Todos los creyentes podemos echar fuera demonios y podemos sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es una promesa para todos. Sin embargo, no todos tienen la autoridad. Por eso es que hasta los incrédulos pueden aprender cómo echar fuera demonios y cómo sanar los que no son salvos. Por eso es que en el día del juicio dice que muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. ¿Y qué les va a decir Cristo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Yo nunca los autoricé a ustedes. Sí, lo hicieron porque aprendieron cómo, pero no fueron autorizados por mí. Por tanto, al fuego eterno, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hay 2 consultorios médicos. Hay 2 médicos, tienen allí su título pegado en la pared, los dos atienden gente, pero uno es apócrifo, falso, y el otro sí está bien. ¿Por qué? Porque uno de ellos estudió medicina, pero pues no tuvo dinero para el título, o quién sabe qué es lo que pasó, pero ya puso su consultorio y como se quiso ir por la vía corta, pagó y le hicieron un título allí en Santo Domingo o donde quiera que los hagan ahora, ¿no? Ella tiene su título de médico, cirujano, egresado de la UNAM, bla, 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 bla. Sin embargo, hay auditorías, precisamente porque hay muchos apócrifos, la autoridad cada vez ha ido poniendo más candados. Antes mandaban funcionarios a revisar cada consultorio a ver si tenían licencia, a ver si estaban autorizados, y obviamente van con un médico, checan su cédula, revisan con las cédulas y si está allí, pues sí, este es. Pero si no está allí, entonces es apócrifo y se hace acreedor a una multa o incluso cárcel por estar usurpando funciones, por estar
haciendo algo para lo que no tiene autorización, para lo que no tiene licencia. Hoy en día fue tanta fueron tantos los títulos falsos y la gente pues nomás se dejaba llevar por eso, que la autoridad ya puso en internet, hay un sitio donde tú buscas por nombre, simplemente tomas se llama IFE, pones el nombre, y en ese sitio, en el internet, te dice si es o no es, cuándo egresó, dónde estudió, qué título tiene. Cualquiera puede entrar, cualquiera. Entonces, de pronto contrato yo a alguien y me vienen varios ingenieros con sus títulos. Yo estoy obligado a verificar que no sean falsos. Y hoy en día, pues ya difícilmente lo siguen haciendo, pero ya difícilmente ya alguien puede engañar a alguien que sabe que pues con un clic puede ver si es cierto o no es cierto. La única diferencia entre una auditoría con una licencia o una autorización en el mundo y la revisión de parte de Dios es que la revisión de la licencia o la autorización va a ser hasta el día del juicio final, no ahora. Entonces hay muchos por ahí predicando y predicando y predicando, y pareciera sanan enfermos, echan fuera demonios, y wow, pareciera que son siervos de Dios, pero sus vidas, su conducta no es como la de Cristo, su carácter no es como el de Cristo, no se parecen a Cristo, practican el pecado en oculto, le sacan sus trapos al sol y dan dinero y bueno, ¿cómo saber si son o no son? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, pero Jesús nunca dijo, guardaos, mirad y identificad a todos los falsos. No, 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 él dijo, guárdate de los falsos profetas, pero mira por ti mismo, déjalos, yo me voy a hacer cargo de ellos, deja crecer lo uno junto con lo otro, yo voy a hacer juicio al final, preocúpate por ti, ya deja en paz a todos los otros. ¿Eres un escogido tú? ¿Estás autorizado tú? No voy a hablar sobre el sanar y sobre echar fuera demonios porque hemos hablado mucho de esto, ya vimos varias horas acerca de cómo sanar y cómo echar fuera demonios. El punto aquí es, si eres un escogido, estás autorizado y todo lo que hagas, cada enfermo que sanes, cada espíritu inmundo que saques, cada demonio que eches fuera, todo eso va abonando a tu galardón que vas a recibir en la eternidad. Todo eso son tesoros en el cielo que estás acumulando. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, no sea que alguno pierda el fruto de su trabajo y no reciba galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene al Padre. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Nos dice que podemos llegar a perder parte de nuestro galardón. Y si estás autorizado por Dios, todas las obras buenas que hagas te van a ir siendo acumuladas y acreditadas en el cielo. Y si no, pues vas a pasar como de panzazo porque simplemente vas a estar edificando con madera, heno, hojarasca, no te va a servir absolutamente nada porque no tienes la autorización del Padre, lo estás haciendo por tu cuenta y por eso es que los que lo hacen por su cuenta, a pesar de que sí echan fuera demonios y de que sí sanan, tienen que andarle pidiendo dinero a la gente y viendo la manera de cómo le sacan lana a la gente porque no tienen el respaldo de Dios. Pero cuando Dios es el que te ha escogido, no tienes necesidad de nada de eso. Y por último, la elección es personal. No es grupal, no es matrimonial, no es familiar. Esa es una tragedia en estos tiempos, que la iglesia, por el sistema establecido, llega a quedar en manos de la familia. Y es un imperio
familiar. El pastor, la pastora, el hijo está al frente de los jóvenes, la hija al frente de las mujeres, el tesorero es otro de los hijos, el líder de la alabanza es una hija, y se reparten ahora sí que los puestos se los reparte como si el que los hijos, por ser hijos, ya van a tener por herencia, por sangre, van a heredar el ministerio. Ojo, el ministerio no se hereda. El ministerio no se pasa por la sangre. Ah, es mi hijo, y como yo soy el líder, el que se queda como líder es mi hijo. Ese es un error gravísimo. La iglesia se ha hundido en la carnalidad, porque los padres dejan al hijo, que pues no es ni la quinta parte de espiritual que el padre, y el hijo echa a perder todo, porque no es hereditario. La autoridad se gana, y se gana a través de la oración, de pagar el precio. ¿Cuánto quisiera yo que mis hijos estén en la misma obra que yo estoy? Pero cada uno debe buscar su camino de parte de Dios, y cada uno debe encontrar el llamado y debe encontrar el propósito específico que Dios tiene para cada uno. Yo los puedo manipular, los puedo inducir, los puedo ahora sí que maniatar para que lo hagan, pero eso es algo sucio, eso es algo deshonesto. Tenemos que dejar que Dios sea el que lo haga, y tener muchísimo cuidado. A veces la esposa no tiene el mismo llamado que tú, pero si Dios te escogió y te llamó, Dios va a tratar con tu esposa para que te apoye y te siga, o por lo menos para que no estorbe, porque dicen que mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Pero muchas veces, o lo que Dios hace la mayoría de las veces, es que si de verdad pagas el precio en orar, Dios hace que tu esposa se una contigo y unen fuerzas, y es algo que hace falta hoy en día. Quitar el individualismo. Yo estoy dando esta clase ahorita porque es una clase para hombres. Blanquita da una clase con las puras mujeres, ella. Pero cuando se trata de enseñar a todos, procuro hacerlo junto con ella, porque sé que hemos sido llamados los dos a lo mismo. Aquí menciona los nombres, y los nombres los menciona en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hay varios sobrenombres acá. Jesús tenía esa costumbre de poner apodos. Yo tengo la curiosidad, mi apodo, ¿cuál es? Porque al final de cuentas, nuestro apodo o nuestro sobrenombre va a ser el nombre que vamos a tener por la eternidad. Apocalipsis habla de que cada uno vamos a recibir una piedra blanca, una piedra chica, y en esa piedrecita un nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese va a ser tu verdadero nombre, o tu nombre por la eternidad, el nombre único que te ha puesto Dios, y hasta ese día pues sabremos qué nombre nos puso, porque el nombre que tenemos hoy, pues bueno, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Pues nuestros papás nos lo pusieron, pero hay muchos que se llaman igual que nosotros, y nuestra identidad debe estar no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. Entonces, el mejor sobrenombre que nos podemos pues poner, o que podemos aspirar de que la gente nos diga o nos apode, es cristiano, parecido a Cristo. Jaime dice que él vivía con un propósito en su vida, que alguna vez alguien que obviamente conoce de la Biblia, alguien pues maduro, le dijera: oiga, usted me recuerda a alguien, usted me recuerda a Jesús, porque vive como Jesús, reacciona como Jesús, usted se parece a Jesús. Eso es ser cristiano. Y para eso necesitamos, pues, la oración, estar con Él, pasar tiempo con Él.
Es interesante el significado de cada uno de los nombres, pero es irrelevante cuando se trata de que no es el nombre por el cual vas a ser llamado, sino es por la oración, es la cualidad que Dios va a ver para que seas escogido y que tengas una personalidad propia y única, porque no porque te llames Pedro vas a tener el ministerio que tuvo Pedro, o porque te llames Pablo vas a ser como Pablo. O sea, el nombre al final de cuentas, lo que cuenta es el nombre que tenemos de Cristo, que lo tenemos en nosotros y que hemos sido elegidos de manera personal e individual. Y quiero recalcar, todo comienza, se mantiene y continúa por la oración. Si de todo lo que hablé hoy no se te queda mucho o no se te queda nada, por lo menos que se te quede esto. Ponte el reto de orar toda una noche para confirmar con Dios qué quiere Él que tú hagas y dónde quiere Él que tú estés. Puede ser que te lleves una sorpresa, que lo que estás haciendo es lo que Él quiere que hagas, o puede ser que te lleves otra, que Él quiere que hagas otra cosa, que ya es hora de ya dejar todo. ¿Cómo saberlo? Pues Dios te va a hablar. Y si Dios te habla y te dice, deja todo, pues lo último de lo que te debes preocupar es de esto. Pero la mayoría de las veces Dios nos pide cosas que no nos gustan, ¿verdad? Que trabajemos, que le entremos aquí, que le entremos allá. Y Dios habla individualmente, Él habla diferente a cada uno. Jaime, cuando él estuvo en Lecumberri, Dios le dijo que trabajara y que con el dinero que ganara ayudara a los que no tenían nada. Entonces él, con muchos sacrificios, compró un radio, chillón le llamaban en ese tiempo. Empezó a rentar el chillón con otros y luego compró otro. Llegó a tener cerca de 100 radios y él administraba todos esos radios y pues era una renta, ganaba bastante dinero, pero eso lo usaba para ayudar a otros. Luego puso un puesto de jugos porque Dios le dijo, aquí en la cárcel, además de que vas a predicar y todo, quiero que trabajes y que todas las ganancias las uses para ayudar a los pobres. Y eso fue lo que él hizo. Cuando él sale, Dios le habla y le dice, quiero que te metas de lleno a mi obra. Él, obviamente, ganaba mucho dentro de la cárcel, ahorró, no gastó mucho en él, entonces ahorró para cuando él saliera. Cuando él sale tenía una plata y él dijo, bueno, pues lo que voy a hacer poner un local de importaciones. Me voy a ir para Panamá a comprar novedades y cosas electrónicas. Arranco con ese, con ese, local, dejo a alguien y ya de lo que de ahí salga, pues de ahí vivo y ya sirvo a Dios de lleno, ¿no? A la semana que ya había montado el local, hubo una revuelta ahí en esa cuadra y saquearon todos los comercios de por ahí. Le quedaba un poco de feria. Fue y compró más material, ya puso reja, herrería y todo. Y ni una semana pasó cuando se le incendió eso y se quemó, de todo eso, se quemó el local de él y los otros casi no les pasó nada, pero el de él quedó totalmente quemado. Y le habló Dios y le dijo, y si lo vuelves a poner, te lo vuelvo a destruir. Yo ya te dije que quiero que dejes todo y me sirvas. Y se puso a servir. No tenía ni para el pasaje, ni para comer a veces, pero se aferró a la palabra que Dios que Dios le había dicho. Y le dijo Dios que lo hacía pasar todo eso para que valorara
el valor de un peso, de un centavo, porque iba a poner mucho en sus manos. Y a partir de allí pasó esa prueba. Su cuñado, que tenía una empresa grande, se enteró de lo que él estaba haciendo, porque él nunca, pues le dijo, estaba yendo aquí, allá a los parques, a una zona pobre. Él estaba de lleno, nomás llegaba a su casa o al cuarto, pues, que tenía para, pues, dormir, y al otro día, vámonos, ¿no? Dijo, oye, ¿y qué es lo que haces? ¿Y de qué vives? Dijo, pues ahí lo que se pueda. A veces, ¿cómo? De que no, es más, vete. Lo dio de alta en su empresa como aviador, podríamos decir, con un buen sueldo. Dijo, no te presentes aquí, sigue haciendo lo que haces. Y a partir de ahí, nunca le hizo falta nada, pero sí enfatizaba mucho. Lo único de lo que me aseguro es que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y cómo se sabe eso? Pues orando, ayunando, y ese es el mensaje que yo te quiero dar hoy. Asegúrate, pasa toda una noche orando. Te va a costar tal vez 1 o 3 meses que lo logres, pero inténtalo hasta que lo logres, orar toda una noche, con el propósito de que Dios te muestre su perfecta voluntad para tu vida. Y eso es lo único que pude haber dicho, y nos habríamos cerrado como 1 hora y media, pero creo que valió la pena mostrar el panorama completo para entender la importancia que la oración tiene. Amén. Entonces, les dejo ese reto, ese desafío. No lo eches en saco roto, hazlo, no importa lo que hagas. No hay cosa más deliciosa que lo que haces, sabes que es la voluntad de Dios, así sea vender hot dogs o trabajar como obrero en una fábrica o andar con un taxi, no importa. Si tú sabes que eso es lo que Dios quiere que hagas, porque si tú eres obediente con eso poco, te va a ir dando más y más hasta que el sueño, porque yo sé, mi sueño era estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Ese era yo soñaba con eso, renuncié a eso. Yo creí que el resto de mi vida, pues ya, eso no era para mí, pero Dios conoce qué es lo que más anhelas tú. Y mientras eso llega, asegúrate de que lo que hoy haces y el lugar a donde estás es la perfecta voluntad de Dios para ti. Y si estás soltero, pues también tienes que asegurarte que esa chica es de parte de Dios.